Mapuche Kimun. Nehueñe Nisugu, Mapuche Somo, Hualmapu Meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del curso, la anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa repetía. Arriba el canto de Avia Yara, por los caídos nos levantamos, hermano, hermana. Flora y fauna en trauma destruida, nos saquean la tierra, nos roban la vida. Defiendo el bosque contra el avaro, hierve mi pena la sangre del estrado. Contra la repre y la represa, importa nuestra vida, no la vida útil de una empresa. No más presa, no más muerta, en memoria de la negra, de la verdad. Que el río sea libre y también mis panas que defienden la tierra latinoamericana. Mari compuche, mari compuñaña, compula muen, meligui, chan mapumeu, cumecu paimum, tufachi, amul sungue, Mapuche Kimun Radio Piñelu. El saludo para toda la gente en todos los territorios. Les damos la bienvenida a Mapuche Kimun Radio, desde Radio y Televisión del Neuquén, aquí en el Puel Mapu, saliendo para todo el mundo. Estamos hasta las 10 de la mañana con información cultural, también de actualidad de nuestro pueblo, aquí en Neuquén Capital. Vamos a comenzar el programa saludando, como siempre, al equipo de trabajo. Está con nosotras Natalia Collinao en la asistencia en piso, Mauricio Burgos en la operación técnica de la radio. En el control de televisión están nuestros compañeros Orlando Enriquete, Patricio Álvarez, Eli Martín y Luis Randone. También saludamos a toda la gente en todos los territorios que nos están enviando mensajes, cariños a través de las diferentes plataformas. Vamos a estar compartiendo algunos de los saludos en el transcurso del programa. También queremos saludar a todas las radios, las plataformas que replican este programa en otros territorios. Saludamos a la gente de la radio Quimunche en Balsa Las Perlas, también a FM Alas de El Bolsón, que nos lleva a todo el territorio de la comarca andina. Vamos a saludar a FM Los Coihues, estamos saliendo a través de ellos en Furilovche, también la radio Melodía de Villa Langostura nos sacan aquel territorio. Estamos saliendo en Guatemala, México y Colombia a través de la radio Senti Pensares, y en San Martín de los Andes a través de la radio FM Pocahuyo. Así que el saludo para toda la gente que escucha y nos ve en otros territorios. Vamos a comenzar rápidamente con el programa del día de hoy, porque tenemos testimonios diversos para compartir con ustedes. En principio queremos mandar saludo a la gente que está en el territorio lafkenche, porque traemos noticias de aquella región. Estuvimos conversando con Lorenzo Loncón, quien es huerquén del Lof Paichilantriao, porque tienen novedades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió una causa contra el Estado argentino por la falta de reconocimiento del territorio comunitario, y otras novedades nos lo cuenta ahora. Lo escuchamos. Mari, mi nombre es Lorenzo Loncón, soy huerquén del Lof Paichilantriao. Para Mapuche Kimun tenemos como Lof Paichilantriao Zonal Lafkenche dos buenas noticias. Una, que la Corte Interamericana le está exigiendo al Estado argentino que resuelva o cumpla con la ley y nos entreguen la resolución de nuestros dos relevamientos territoriales, más la cartografía que ya está hecha. Y la otra buena noticia es que a través de un juez federal de Zapala se le pide al INAI, que ahora está bajo la órbita del Ministerio Interior, que nos entregue la resolución de nuestra carpeta técnica. El Lof Paichilantriao ya había obtenido una declaración de la Corte Interamericana el 2012 para que la comunidad pudiera entrar a su rehue, que actualmente está ocupando William Fisher. Esta resolución le exige al Estado argentino que cumpla con los tratados que tiene el Estado argentino como el Estado chileno con la Corte Interamericana, que esos acuerdos o resoluciones tienen que estar acorde a lo que los estados nacionales firman. Por eso no se le exige a la provincia de Neuquén, se le exige al Estado argentino que ya dos relevamientos territoriales tienen que tener la resolución del desguazado INAI,
que ahora está bajo la órbita del Ministerio del Interior, son los que tienen que entregarnos la resolución, y la otra carta a través de la Justicia Federal que se le entregó al presidente del INAI, a Bruj, es para que justamente el INAI cumpla con esos dos relevamientos territoriales ya hecho con acuerdo de INAI provincia. O sea, lo único que nos falta es la resolución. Entonces, esas dos buenas noticias jurídicas queremos que se transformen en realidad. Es un proceso político intercultural que ha estado haciendo permanentemente, no solo los paichilantriados, sino también las zonas las quenches, en esto de defendernos también por medios legales, ya que tenemos los papeles de 1902 del famoso lote 9 de la colonia pastoril Nahuel Huapi. Decir que antes que se definieran las fronteras entre Chile y Argentina, ya el Lof Paichilantriao habitaba esa zona. Por supuesto que nuestra gente también tenía intercambios, se movilizaba a otras provincias de lo que hoy es actualmente Puelmapu, pero su territorio siempre fue ese. Estamos contentos, pero estos son frutos de años de trabajo desde la política mapuche y de encontrar a gente solidaria que nos ayude a defender nuestros territorios y nuestros proyectos de buen vivir. Esa es nuestra visión política como comunidad Los Paichilantriao y también como Zonas Las Quenches, ya que el compañero Luis Vigilio Sánchez también es abogado de la comunidad Quintiqueo y comunidad Melo. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Lemoria Compuché, el saludo para la gente en aquel territorio, pero vamos a cambiar de tema y nos vamos al territorio huiliche, porque el 26 de mayo comienza el juicio a Jorge Linco por el femicidio de Mabel Mena. En estos días ha circulado mucha información en los medios masivos de aquí de la región que han generado confusión. Es por eso que nosotros conversamos con Lorena Miani, quien es la abogada querellante de la familia Mena. La escuchamos. Buen día, Mara. Buen día a toda tu audiencia. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerte por este contacto que me va a permitir brindar información cierta acerca de las noticias que salieron en el día de la fecha sobre este presunto jurado mapuche que va a juzgar un caso de femicidio que sucedió hace un año atrás en la ciudad de Junín de los Andes y que el juicio será a fines de mayo. Me voy a presentar, soy Lorena Miani, soy abogada querellante de la familia de la víctima. En este caso estoy brindando un patrocinio por intermedio del Cuerpo de Abogadas para personas víctimas de violencia de género, que depende del Ministerio de Mujeres de esta provincia. Es una institución que está en marcha hace poco más de 3 años a raíz de un acuerdo amistoso que la provincia efectúa en el marco de la Corte Interamericana de Justicia a raíz del femicidio de Ivana Rosales. Yo cuento esto porque mi participación siempre va a estar limitada a conflictos donde el trasfondo sea la violencia de género, como en este caso, que lo que se va a juzgar es el crimen más grave en el espectro de todas las violencias, que es la muerte de una mujer de la mano de quien fue su pareja. En la provincia de Neuquén, desde el año 2014 en adelante, tenemos un sistema que es el juicio por jurados. Que un juicio sea juzgado por jurados lo marca la expectativa de la pena. Cuando hay una expectativa de pena mayor a 15 años, obligatoriamente ese juicio va a ser juzgado y quienes van a resolver van a ser los ciudadanos y las ciudadanas, es decir, el pueblo mismo. En este caso, la expectativa de pena es perpetua. Aquí sucedió, a raíz de las noticias, que es el juicio se va a desarrollar, va a ser un juicio mapuche el que se va a llevar a cabo. Esto no es cierto. Si bien es cierto que el femicida pertenece a una comunidad mapuche, la defensa planteó en su momento ante el juez que se integre este tipo de jurado, es decir, un jurado intercultural, y esto fue rechazado por el juez técnico. Nuestro Código Procesal Penal lo que establece es que se va a intentar que la mitad del jurado pertenezca al mismo entorno social y cultural del imputado. Es importante detallar eso, o sea, se tratará, se intentará, eso es lo que nos dice el Código Procesal. Lo que pretende nuestro sistema es que el jurado tenga una integración de personas que sea lo más plural y diversa posible. Son 12 jurados, de esos 12 jurados 6 van a ser mujeres, 6 van a ser varones, y dentro de ellos se va a tratar
de que haya una representación de adultos, jóvenes y personas de distintos entornos sociales, con distintos conocimientos, distintas costumbres. Y esto tiene que ver con algo muy simple, que es democratizar a ese jurado, que en definitiva el juicio por jurado se puso en marcha para democratizar la justicia y para lograr esa mayor representatividad en el acceso a la justicia. Aquí se intenta confundir con el Norfelial. Y el Norfelial, que es este sistema de justicia mapuche, restaurativo y comunitario, que tiende a restablecer el equilibrio social roto por el conflicto y reparar el daño causado, que puede imponer sanciones, es un sistema valioso dentro de la cosmovisión mapuche, pero para determinados conflictos comunitarios. En este caso no es aplicable. Y no es aplicable porque la gravedad del hecho, un femicidio, tiene una raíz que es cultural, pero que no es comunitaria. Esa raíz cultural es el patriarcado. La violencia de género nos atraviesa a todos de manera unánime, digamos, ¿no? Inequívoca, independientemente de la nacionalidad, de la etnia, de la autopercepción. Esto es importante que quede claro, porque entiendo que de manera comunicacional lo que se intenta hacer es estigmatizar, ¿no? Es propiciar un discurso de odio, como muchos de los que escuchamos a diario, y tiene que quedar claro, la violencia de género no es patrimonio exclusivo de las comunidades originarias, sino que es patrimonio de la humanidad, si se quiere por poner un término, ¿no? Y su raíz es cultural, pero no es comunitaria. En palabras llanas, el femicida no mató a la víctima por ser mapuche, porque lo que se está intentando decir de alguna manera es esto, ¿no? Es decir, que la manera de resolver conflictos de pareja dentro de una comunidad es legítima y aceptada la violencia de género. Esto no es así. Que las comunidades estén atravesadas por conflictos con violencia de género es lo mismo que nos pasa a toda la sociedad. Pero a nivel discursivo es importante no estigmatizar, porque esto lo único que hace es incrementar los conflictos. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Estamos compartiendo el testimonio de Lorena Miani, la abogada querellante de la familia Mena. Recordamos, el 26 de mayo comienza el juicio oral. Recordamos, nos está informando cómo serán las características de ese juicio por jurado. La escuchamos porque va a dar nuevos detalles también sobre el juicio. Volviendo un poco a la cuestión propia de este juicio, en aquella audiencia, la defensa, en sus argumentos, lo que hace es traer a colación el convenio 169 de la OIT, que consagra el reconocimiento y el respeto de las instituciones de justicia de los pueblos indígenas, pero marca un límite, y ese límite es la compatibilidad con el sistema de justicia, vamos a ponerle occidental para que se entienda, ¿no? Y esa compatibilidad está dada por el reconocimiento de los derechos humanos, en este caso derechos humanos de las mujeres, que son universales. A nivel técnico, lo que yo sospecho que se está intentando hacer es justamente apelar a una doctrina de Zaffaroni, que es el error culturalmente condicionado, que básicamente lo que establece es que si un sujeto pertenece a una comunidad cuyas pautas difieren sustancialmente de las del ordenamiento estatal, puede ocurrir que, conociendo el hecho, no pueda comprender su ilícito o que no pueda motivarse conforme la comprensión que tenga, y por ende no se va a poder realizar un juicio de reproche, que es lo que presupone esa culpabilidad. Básicamente, el imputado en su cosmovisión mapuche no comprende que matar a su pareja constituye un ilícito penal porque en su cultura los conflictos de pareja se resuelven de ese modo. Esta técnica ya fue utilizada por la defensa de un abusador sexual en el norte del país, en la provincia del Chaco. No prosperó, no tuvo éxito esta estrategia defensiva. Porque acá lo verdaderamente importante no es solo cómo se compone el jurado, sino las instrucciones que las partes acusadoras y la defensa y el juez le vamos a dar a esas personas. Tenemos que pensar que son ciudadanos legos, que no conocen del derecho, que están llamados a juzgar los hechos, y por ende, a la hora de impartirles instrucciones cómo deben hacer esa tarea, los acusadores, la fiscalía y yo en mi rol de querellante vamos a tener que explicar qué es la perspectiva de género, qué es un femicidio, cómo se valora esa prueba. Tenemos que estar muy finos en eso para que ellos puedan hacer su tarea de la mejor manera posible. En aquellas notas que salieron en el día de la fecha, así como en esa audiencia donde se intentó solicitar un jurado intercultural, se citó un antecedente de la provincia del Neuquén, que es el caso Rey Muñancú, que fue un juicio por jurados intercultural. Se desarrolló en Zapala, donde había de las 12 personas, 6 personas pertenecían al pueblo mapuche y 6 eran, vamos a ponerle, criollos. Ese juicio fue traducido en Mapuzungún, pero acá hay una lógica diferente. La imputada, la acusada, era una mujer indígena
que estaba siendo juzgados por hechos que estaban vinculados a la defensa territorial de su comunidad. Es decir, justamente había un conflicto de raíz cultural comunitario que nada tenía que ver con el femicidio. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bien, estaremos atentos al inicio del juicio. Recordamos, será el 26 de mayo. Le enviamos un respetuoso abrazo a la familia Mena y deseamos justicia por Mabel. Recordamos también que si vos o alguna persona que conocés está transitando alguna situación de violencia, podés comunicarte al teléfono 148, una línea telefónica justamente de la provincia que es gratuita y brinda información, contención y asesoramiento. En el sur de la provincia te podés comunicar al 299-427-6783. Nos vamos a la música y ya venimos con más Mapuche Kimun. Creo que aquí no hay tierra santa, ni palos ni banderas más fuertes que mi amor. Crea el fin de los lamentos sembrados en la tierra por los padres del rigor. Seremos primavera, que no haya sido en vano el dolor. Que ya amanece el canto y atrás queda la noche de quien no tiene voz. Es este momento, con tal fuerza lo siento. Seremos primavera, que no haya sido en vano todo, porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio y en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más, porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles nunca más.
Así pasaba Eruca Sativa y Maca Montobi con Creo. Lo que vamos a compartir ahora es la palabra de nuestro lamien Roberto Samar, quien es licenciado en Comunicación Social y estará hoy presentando un nuevo libro, Pantalla Cruel, Redes, Medios y Violencias. Lo hará en Alcorta 863, en el espacio de Aten, a las 18 horas, pero escuchamos entonces la invitación de nuestro lamien Roberto. Mari Peñi, Mari Lamien, Inche Roberto Samar, queríamos invitarlas a la presentación del libro Pantalla Cruel, que se va a realizar este jueves a las 18 horas en Alcorta 863 en Aten. El libro es una compilación de artículos que vienen a problematizar los usos que hacemos de las plataformas digitales, esas plataformas adictivas que generan consecuencias tan negativas, particularmente de niños y adolescentes, pero también busca problematizar discursos de odio, discriminatorios que están presentes en nuestra sociedad. En ese sentido, hay un artículo particular que problematiza los discursos racistas en torno al pueblo nación mapuche, cómo en los medios que ocupan posiciones dominantes, muchas veces los pueblos originarios están invisibilizados en la agenda mediática y en las pocas ocasiones que logran aparecer en la agenda tienden a ser asociados a situaciones de violencia y en noticias, en secciones, muchas veces policiales. Bueno, el libro busca ser una herramienta para facilitar o para acompañar estos debates. Así que las y los esperamos el jueves a las 18 horas en Alcorta 863. Peucalial. Mapuche Kimun Radio. Proyectando el conocimiento ancestral. Ahí escuchábamos a Roberto Samar, quien estará presentando entonces el libro Pantalla Cruel. Hacía mención, ¿no?, a lo que significa el tratamiento respetuoso de noticias. Lo veíamos recién también con el tratamiento que se le ha dado a este juicio por el femicidio de Mabel Mena, la importancia de poder hacer un tratamiento respetuoso. Por eso agradecemos el espacio aquí en Radio y Televisión del Neuquén para poder justamente comunicar desde nuestros derechos como pueblo mapuche. Recordamos, hay muchos medios de aquí de la región que habilitan estos discursos de odios, no generando confusión a la hora de comunicar, y de esta forma solamente siguen estigmatizando a nuestro pueblo. Hacemos la invitación entonces hoy para la tarde a las 18 horas. En Aten estará entonces la presentación de este libro y también estarán acompañando a Roberto Samar, Noé Pucci, también junto a Pablo Escatiza. Vamos a seguir aquí en Traún con el territorio de nuestra región para poder contarles que estuvimos en el día de ayer acompañando a las comunidades de esta zonal que estuvieron reclamando en la Casa de Gobierno por la entrega de las personerías jurídicas. Estuvimos conversando con Lorena Maripe, quien es huerquén del LOF Campo Maripe, y también con el lonco Nelson Cárdenas del LOF Ranguileo Cárdenas. Los escuchamos. Mari, Inche Lorena Piñel, Inche Huerquelén Tañilof, Campo Maripe Piñel Mapuchaunco. Bueno, nos encontramos hoy nuevamente en esta esquina emblemática para nosotros como pueblo mapuche, donde sabemos que fuimos reprimidos el año pasado por traer adelante nuestro reclamo. Hoy nos encontramos en la misma situación, no ha cambiado. Insistimos al gobierno de la provincia en que cumpla con nuestros derechos, que hasta el momento hace caso omiso al reclamo que realizamos las comunidades, que esto lo está padeciendo toda la provincia, no solamente nuestra zonal, sino la problemática es de todas las comunidades también que aún no ha recibido la personería jurídica. De la zonal Traunco hay 2 comunidades que están esperando que se cierre la carpeta técnica de relevamiento territorial. Mari Cocuché, Mari Pubenui, Incheta Nelson Cárdenas Piñén, Incheta Lonco Lofcher Ranguileo Cárdenas. Nosotros hemos apuntado al diálogo en todo momento, siempre de manera pacífica. Hemos hecho muchas reuniones con los funcionarios, desde el ministro Tovares hacia abajo, con todos los funcionarios, con la finalidad de llegar a un acuerdo de algo que nos corresponde por ley, porque está escrito en las constituciones, tanto provincial como nacional, como en los tratados internacionales, que es el derecho a nuestra personería jurídica, que es ni más ni menos que nos entreguen nuestro documento de identidad. Después de infinidad de reuniones, como decía, nunca hemos obtenido lo que estamos buscando. ¿Por qué? Los funcionarios del gobierno, con distintos argumentos, han ido posponiendo el trámite. De acuerdo a las presentaciones que nos pidieron que hiciéramos en la Dirección de Personería Jurídica,
con una serie de requisitos. Todas las comunidades que reclamamos la personería hemos presentado todos esos requisitos y todos fueron aprobados por el director de Personería Jurídica. Eso es lo que nos mueve a venir nuevamente a esta esquina emblemática, como decía la Huerquén, porque en esta esquina hace casi un año lo que nos llevamos de aquí fue palos en el lomo, patadas, esposas y un calabozo. Eso fue lo que nos llevamos de aquí de respuesta del gobierno. Hoy venimos a exigir nuevamente que nos entreguen nuestras personerías jurídicas porque todos los trámites han sido cumplidos en su totalidad. Lo dice el director de Personería Jurídica. Luego de la brutal represión del año pasado, seguimos apostando al diálogo. Convocamos a la Universidad del Comahue para que oficie de mediador en esta búsqueda. Lo hizo la universidad. Puso un equipo de profesionales que dedicaron tiempo a estudiar cada uno de los expedientes, a realizar visitas a los territorios, y la conclusión fue que las comunidades deberían recibir la personería jurídica porque todo lo que ellos pudieron evaluar así lo amerita. Nosotros continuamos apostando al diálogo. Le hemos pedido una audiencia al señor gobernador hace más de un mes. El 26 de marzo ingresamos una nota aquí, en esta casa, de la que aún no tenemos ninguna respuesta. Queremos que el gobernador nos reciba y nos diga por qué se niega a entregarnos nuestras personerías jurídicas, a pesar de que toda la documentación presentada está aprobada. La respuesta del ministro Tovares es que está todo cumplimentado. Lo único que estaría faltando sería la firma del señor gobernador. Por eso insistimos en que eso se haga efectivo, porque es un capricho no entregar las personerías cuando solamente falta la autorización de la autoridad máxima de la provincia, como es el gobernador. Las carpetas fueron enviadas al INAI. Sabemos que el INAI hoy no está actuando como un organismo que responde a esta necesidad, y entonces tenemos el pleno conocimiento que la provincia de Neuquén tiene la facultad del gobernador también de hacer la firma de esos relevamientos territoriales. Si vemos que no hay respuesta por parte del gobierno, así que estamos analizando llevar adelante medidas. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bien, ahí escuchábamos la palabra de la Huerquén Lorena Maripe y del lonco Nelson Cárdenas, contándonos cuáles son los reclamos que han llevado a la Casa de Gobierno. Recordar que hace más de 20 años que no se entregan las personerías jurídicas, y esto es un trámite que debieran realizar, es un trámite que corresponde que los estados otorguen, como lo decía Nelson Cárdenas, es el DNI de las comunidades. Entonces, ¿dónde está la falla? Ya sabemos, es la falta de voluntad política para la entrega de estas personerías. Lamentablemente también, luego de lo que fue la conferencia en Casa de Gobierno, la comunidad de Campo Maripe tuvo que acercarse a Fiscalía porque allí fueron imputados 12 integrantes de esta comunidad, ya que el 24 de enero de este año, en el verano, los integrantes del LOF Campo Maripe impidieron que ingrese al territorio gente de una cantera que tenía intenciones de hacer la explotación en aquel lugar. Lamentablemente, entonces, la Fiscalía de Delitos Económicos acusó a los integrantes de la comunidad por turbación de la posesión y sostuvo que la ocupación se extendió hasta el 5 de marzo, afectando la actividad del emprendimiento y generando pérdidas económicas al propietario de apellido Acuña. Bueno, así vemos entonces cómo la justicia actúa rápidamente para algunos casos que tienen que ver con los privados y no así para otorgar lo que debe otorgar a las comunidades mapuche. Esperamos que esto se pueda resolver prontamente para seguir evitando conflictos. Nos vamos a ir a la música. Vamos a compartirles ahora el último video, el último audiovisual de Nekulman. Recordamos este rapero del Gulu Mapu que está muy activo en su producción audiovisual. En este caso vamos a compartir entonces Newentoki. Lo escuchamos, ya venimos. Nekulma manqui en la ruca que suene la tuntuca. Yo, 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 yo. Del Picum Mapu llega Nekulman, el estratega. Como pelantaron el campo de batalla, ganando la guerra. Sigo firme aquí en mi trinchera, mi nombre tirita la pena. Cuando lanzo rimas como misiles, saco remesas la guerrillera. Les vamos a enseñar cómo se hace ahora. Todo esto ya naconas que reniegan de su historia. Jamás lucharon ni por su propia persona. Viven desorientados
sacrificarse. Para ser un hombre inteligente de valor tendrás que duro entrenarte. Para desmontarte despabila, que la cancha se ve loca. Yo cuando tiro la rima certera directo a tu mente va los haters, nunca fallo. Lo paro, lo callo, perduro aquí en el tiempo. Gracias al apoyo del público, Nekulman el movimiento. Sigo entrenándome a diario con el Nehuen de mis ancestros. Somos la nueva era musical mapuche del momento. Dicen que soy un cuica, que yo no soy un mapuche, que no puedo mezclar los ritmos, que soy un gringo, oiga me escuche. La música evoluciona, llegamos a miles de personas con el mensaje de la yuque mapu para ser mejor persona. Toma, Pachanco, Mule, Bambe, Tumon, Elejín, representando a mis ancestros en el cemento Nehuitoquí. Guardia Chema, Pumú, Turku, Amulejín, no pueden derribar al guerrero que creció firme desde la raíz. Amulepeta, en que muta, en que gungo, el agua en tun, en cuento le mun con pogo, en un silba tu bebo esta chewa esta zumbun, compañe mun tu fachi chagun, po veñipula min con nehuet tun, al cotumi tu fachi le furcan tu, ni cheta le gulma que huecha perul. Yo, 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 yo. Ahí estábamos escuchando a Nekulman Nehuen Toki desde el Gulumapu. Entonces compartimos música también, solemos compartir música de aquí de la región, así que pueden acercarnos también sus recomendaciones, pueden escribirnos a nuestras redes, estamos en Instagram, estamos en YouTube como Mapuche Kimum. Lo que les queremos compartir ahora es un mensaje que comparte el equipo de educación intercultural bilingüe del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro, que justamente se solidarizan con los docentes rionegrinos que en el marco de la movilización por reclamo de dignidad laboral y llamado a paritarias fueron gaseados por la Gendarmería Nacional al iniciar la movilización en el puente carretero que une la ciudad de Chipoleti y Neuquén por la Ruta 22. Desde el espacio de educación repudian enérgicamente lo sucedido y la gravedad del hecho de que el gobierno de Alberto Bereletinec decida responder a un pedido de diálogo por parte de la docencia rionegrina a través de la utilización de las fuerzas represivas en clara correspondencia política al gobierno nacional. Este es el abrazo entonces que mandan desde el espacio de educación intercultural bilingüe. Nos vamos a ir ahora a la columna Ayecán, sonoridades y música mapuche. Nuestra lamien Anaí Rayén Mariluán nos comparte una nueva invitación desde el Ojo Azul del Nahuel Huapi. La escuchamos. Mari, a toda la audiencia de Mapuche Kimum, quiero saludar desde el Ojo Azul del Nahuel Huapi y contarles que se están realizando las conferencias de restitución sonora, una idea de compartir palabra, de hacer circular la palabra a través de una plataforma pública. Así que todos los miércoles 13-15 horas nos conectamos para conocer procesos de revinculación de memorias, de archivos, de documentos con sus territorios de origen. Entonces, serán de la partida Cultruneras, el realizador audiovisual Pablo Nissenson, que trabaja desde una perspectiva de la escucha que enriquece, digamos, el plano luego de lo visual. También nos acompañarán los etnomusicólogos Rosario Haddad y Valentín Mancillas. Ellos trabajan con la resocialización de documentaciones en el lugar que se consideró desierto verde y que también sufrió una conquista, ¿no?, parecida a la que se llamó Campaña del Desierto en nuestra zona. Todo esto en función de repensar y reflexionar acerca de informaciones que tienen un destino que no es el que corresponde, ¿no? Pero que, digamos, a lo largo de los años y de las distintas acciones que hace el pueblo mapuche en toda su inmensidad, esas informaciones logran, ¿no?, reactivar algunas memorias y procesos que apoyan y se fortalecen en la resistencia y en la lucha. También nos acompañará Sebastián Apesteguía con su investigación desde Chosmalal en relación a la neuquinidad, y también será de la partida el proceso que llevan adelante
algunos Lamien, como Guayquil, Andrea Salazar, Débora Quileñán, en relación al Archivo Sonoro Mapuche, un proyecto que ya está online, que tiene un carácter de revinculación a través de las redes, y cuánto nos enseña el pueblo mapuche a estar, digamos, conectados, interconectados, y armar esas redes que nos fortalecen con un patrimonio, digamos, que no debió discontinuarse, digamos, y que nosotros insistimos también con la red de Mapuche Kimun en desilenciar. La invitación entonces todos los miércoles 13:15 al link que dejamos, pero también nos pueden buscar en las redes y acceder a estas informaciones. Con estas lindas noticias me despido hasta un próximo encuentro aquí en nuestra columna Yecan Peucayay. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. El saludo para Anaí Mariluam, también para el Choquinche de Cultruneras. Nos vamos a quedar escuchando la música de Anaí Rayén Mariluam, también grabada en el territorio lafkenche. Nos quedamos escuchando Piré, Nieve. Come winche kupa. Ahí compartíamos Piré de Anaí Rayén Mariluam. Y antes de pasar a la siguiente entrevista, queríamos compartirles una noticia importante. Tiene que ver con el caso de Soledad Cayunao. Recordamos que estuvimos tratando y siguiendo aquí en el programa toda la situación de nuestra Lamien, quien es defensora de las nacientes del río Chubut, quien había sido juzgada hace unos días atrás. En el día 5 de mayo quedó firme finalmente el fallo absolutorio en favor de Soledad Cayunao, ratificándose así en el Poder Judicial de Río Negro que ella ni su familia usurparon tierras rurales al empresario argentino Hugo Alberto Barabucci. Recordamos que él es un personero de los Emiratos Árabes Unidos, de los capitales de los Emiratos Árabes. De esta forma sí se cierra una etapa de lo que es el conflicto territorial con estos capitales. Recordamos que pasaron 3 años y 3 meses de iniciado el juicio por las tierras de veranada de uso tradicional comunitario, algo que
ocurre mucho en los territorios mapuche, ¿no? También recordamos el caso de la lamien Cecilia Maliqueo y su lof, Tugum Balmeo Maliqueo, que también vienen defendiendo su territorio de lo que es la apropiación en diferentes épocas, en este caso en la época de la dictadura de un privado. Así que mandarle mucho neguén a todas las comunidades que siguen defendiendo, también enfrentando diferentes juicios para que finalmente se conozca la verdad y puedan seguir habitando lo que son sus territorios comunitarios. Nos vamos a ir entonces ahora sí a escuchar a nuestra lamien Romina Jones del Lofken Kemtreu, también de aquella región, porque tiene una invitación para hacer. Nosotros recordamos que el Lofken Kemtreu fue desalojado, nuestros lamien han quedado fuera de su espacio territorial, pero siguen trabajando para poder regresar a él. Vamos a escuchar la invitación que tiene nuestra lamien Romina para hacerles a todos. Mari compuche, compula muen, compu benui, Romina Jones Piñenta y uy, que encontró piñel utanilofche, feula quiñe mañel un ñaninche, come mun, pero manguele kumeita miaguay mun, kumeita al cuto y mun cafeita, tu fati dungun. Bueno, saludarlos primero que nada a todos, esperando que se encuentren bien. En esta oportunidad para invitarlos a ver del arma mapuche que voy a estar dando de manera virtual a partir del 8 de mayo. Dos distintas técnicas del telar mapuche, y la idea es que pueda ser de manera virtual, que todas las personas que quieran iniciar su camino en el telar mapuche puedan hacerlo, también para aquellos que tengan algún tipo de conocimiento pero quieran adquirir algunas otras técnicas, como por ejemplo la técnica de doble espacio, guardapampa, o quienes sepan tejer en liso y quieran aprender a laborear, a hacer macún, a hacer matras, a hacer peleras. Bueno, la idea es que puedan adquirir ese conocimiento y de esa manera también, por un monto mínimo, poder también colaborar en la situación en que hoy nos encontramos sin trabajo y teniendo que alquilar por el momento luego del desalojo. Entonces, bueno, la idea es invitarlos a que se puedan comunicar para tener más información sobre el taller, porque bueno, la idea es que nadie se quede afuera y que también todos podamos aprender las distintas técnicas del telar mapuche para que no se pierdan, y el taller está abierto a todas las personas, no solo a la gente mapuche, sino a la gente no mapuche que también quiera aprender y que lo haga obviamente con respeto. Queda la invitación para que se comuniquen a mi WhatsApp, que es 2944-700319, y ojalá puedan animarse y tomar el taller. Rumé Mañún, Lemoria, Peucayal. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Lemoria Compulamiem, saludos para toda la gente de aquel territorio. Recordarles entonces que pueden hacer sus inscripciones. En el día de mañana va a comenzar este taller virtual y es una oportunidad para acercarse al conocimiento mapuche de este oficio tan lindo que es el tejido, y también para la gente mapuche que pueda reforzar sus conocimientos. Nos vamos a compartir otra invitación que nos hace nuestra lamien Ailén Quilaleo, quien es quimelfe, es educadora, y también está proponiendo realizar un taller virtual de Mapu Sungun. Vamos a escuchar la propuesta. Mari compuche peto al cotoloto fachi sumu incheta Ailén Quilaleo kimelken Mapu Sungun con kelen Mapu Sungun leto intro kinchemeu feimu fachanta kapa fei piwain kinye sumu taman kimal chipalu kinye kimeltun kinye virtual kimeltun sumu Puel mapuche tañi conal Feimuta Kepa Mangeluain con Pucheta Kepaki Mapuzungulu. Les dejo la invitación a inscribirse a este Kimeltun virtual disponible de Mapuzunguletuain para Puchilcatufe de Puel Mapu. En el link de postulación tienen toda la información y si no cualquier cosa pueden consultar. Peucayal. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Otra de las oportunidades entonces para acercarse al Mapu Sungun, al idioma del pueblo mapuche en este territorio. Nuestra lamien Ailén Quilaleo tiene ya muchos años de trayectoria en lo que es la enseñanza, y también queremos saludar a la gente de el Troquinche Mapu Sunguletuain, este equipo que está revitalizando el idioma mapuche a ambos lados de la cordillera. Esta es la oportunidad entonces para quienes vivimos aquí en el Puel Mapu, también podamos seguir adentrándonos en la revitalización
evangelización de nuestro idioma originario. Nos acercamos al final del programa, pero no queremos dejar de saludar a mucha gente que se ha estado comunicando con nosotras a través de las diferentes plataformas. Tuvo muy buena repercusión el trabajo que realizó nuestra lamien Estefanía Rivera Nahuelán en relación al análisis que tiene que ver con lo que es la extranjerización de la tierra y también esto sumado a lo que significan los despojos actuales, ¿no?, de los territorios, lo que sufren las comunidades en nuestros territorios. Es por eso que mucha gente estuvo comentando ese trabajo, compartiéndolo. Desde Gulumapu, Hans nos decía: no hay seguridad jurídica frente a Argentina y frente a Chile para el pueblo mapuche. Lo único que queda al mapuche es unificarse, Gulumapu y Puel Mapu unidos como nación mapuche, y exigirle a la comunidad internacional que respete el Tratado de Paz firmado en el Parlamento General de Trapihue en 1825. Así será el mismo derecho internacional el que determine que el Tratado de Límites de Chile y Argentina, con que se reparten el territorio mapuche desde 1881, es totalmente ilegal. Nos dice: muchas gracias Pulamien por su importantísimo trabajo y aguante la humanidad en lucha. También queremos saludar a Crepúsculo Otoñal, que nos saludaba a través de YouTube, nos decía Chaltumay Lamien: Estefanía, cuán necesaria tu columna. Candú también se comunicaba, Chaquel Dumay Pulamien, bueno, muchos más saluditos que nos llegan y que queríamos compartir. Nos estamos acercando al final del programa, nos vamos a quedar escuchando Flor Sagrada Chicam, que es un músico de México que comparte también en su idioma originario. Lo escuchamos. Escucha el huehuetle, retumba la tierra vieja, se alza el polvo, sangre seca, ya vuelven los que no duermen. Camino descalzo, tierra en la lengua, tatuado en el hombro, el nombre que truena, huesos al cuello, rezos que queman, mi sombra más larga que la luna llena, Iñuquini mis tlazotlas, Empoal espinas, Tlalitlapayi, rojo en las ruinas, Quismatis. Me grita la noche, vienes con miedo, vienes con Dios. Es mi abuelo, enterró cuchillos en el cerro. Juró que el trueno sería nuestro perro. Ahora ladran los cielos cuando marcho lento. Cada paso marca juicio en el viento. Grito de los antiguos, se rompe el cielo cuando llamo. Tlateculiti mitzita, la tierra abre su costado. Grito de los antiguos, tu nombre arde en mis manos. Jualillo, Juali guerrero, regresa al fuego sagrado. Yeah. Mira mis ojos, ven mil calendarios, rostros pintados, soles incendiados, códices rotos, páginas en llamas, pero la historia sigue en mi garganta. Y mi noche atracaste el clavo clintali, susurra al suelo antes de alzar el hacha. Cada cicatriz es un mapa que arde, cada latido un tambor que no falla. Tipiatlateo y mi raza no cae, aun si sus piedras se vuelven cristales. Desde el ombligo del valle hasta el mar que muerde, nuestra palabra flecha que no se pierde. Grito de los antiguos, se rompe el cielo cuando llamo. La teculiti mitzita, la tierra abre su costado. Grito de los antiguos, tu nombre arde en mis manos. Jualillo, Juali guerrero, regresa al fuego sagrado.
Bien, estábamos escuchando a Shikam, nos quedan algunos minutos antes de la despedida. Seguimos compartiendo algunas noticias en el ámbito judicial. Finalmente, el basurero Comarsa irá a juicio. Estamos hablando del basurero petrolero que ha generado uno de los desastres ambientales más graves de la historia de Vaca Muerta. Está ubicado aquí en la ciudad de Neuquén. Finalmente, el basurero Comarsa irá a juicio. El Tribunal de Impugnación revocó la suspensión de juicio a prueba y habilitó que la causa Comarsa avance en el juicio. Recordamos que este basurero, que está ubicado en el oeste de la ciudad de Neuquén, ha contaminado muchísimo, ha dejado un pasivo ambiental tremendo. La justicia de Neuquén finalmente revocó la probation que beneficiaba a los directivos de la empresa acusada de contaminar 18 hectáreas en el parque industrial. Esta causa ambiental es una de las más importantes de la historia de Vaca Muerta y acaba de cambiar de rumbo, decimos, porque la justicia neuquina revocó la probation que beneficiaba a los directivos de Comarsa. La empresa acusada de contaminar entonces 18 hectáreas del parque industrial con residuos tóxicos de la industria petrolera irá a juicio. Estaremos seguramente siguiendo este caso porque es uno de los más importantes aquí en la región. Lo que deja, ¿no?, la extracción de hidrocarburos aquí en la región. Tenemos una historia muy larga de lo que significa la contaminación, los pasivos ambientales y el impacto que eso tiene en la población, en nuestra salud y principalmente en nuestro buen vivir. Llegamos al final del programa, esperamos reencontrarnos con ustedes el próximo jueves. Deseamos que todos y todas se encuentren bien y estamos encontrándonos entonces. Peuca y al compuche. Hermano, respeto mínimo, sentido crítico, demasiado líderes cínicos y es típico, por eso hacemos el rap explícito. Lo que soñamos no es algorítmico, una visión, accionar en donde sea, defender a donde pertenezco y proteger la aldea. La mera misión de esmerarme lo que crea, la natura sabia y hoy es con rabia que se pelea. Voces ancestrales dejaron en evidencia, quien respeta respetado, vive con inteligencia. Estamos acostumbrados a que tal en la floresta, prefiero los procesos, protestas, propuestas. María, mansa de la tierra baldía, veterana de la guerra perdida, garganta partida, salvaje en un viaje de cante de ira. Indomable el tejido, el metal del río, negocio en negocio, dice el asesino, va a justificar el asedio. En el bosque aún suena la voz de Macarena, resiste en las venas el eco del río. Haciendo memoria, el coraje se canta pa' que se haga historia. Fuego encendido por mí, por todas, por las de ayer, por las de ahora. Que no se queden en el silencio las voces de tu garganta apretada. Por la defensa del agua, por la defensa del agua. Que no se quede en el olvido tu nombre, tu lucha en un quejío. Resiste la tierra, resiste el río. Madre, 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 dame fuerza para seguir mi norte. Que tu orgullo me acompañe, volveré y seré millones. Padre, 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 dame calma para sentir el enfoque. Por mi gente doy mi sangre, volveré y seré millones. Se vive en resistencia. Se vive en resistencia. Yo te voy a decir algo bien importante.